Eh, Hola chicos, en este momento les voy a hacer una explicación un poco rápida de cómo es que van a utilizar los 4 instrumentos de evaluación ambiental que les mandé ya y que ya tienen ahí eh, en los documentos previos que les había enviado. Miren, la primera tabla, que es la que tengo abierta en este momento, es la tabla de usos y radio. Quiero explicarles algo de previo. Miren, cuando nosotros hacemos una evaluación ambiental, ya les había explicado, no se trata de analizar el edificio. No es el edificio el que yo voy a evaluar, no. Lo que voy a evaluar es el lugar donde voy a emplazar el edificio. ¿Qué significa? Lo que yo voy a verificar son las condiciones del terreno donde se va a desarrollar el proyecto. ¿Y qué es lo que voy a evaluar? Voy a evaluar las posibles afectaciones que tenga el entorno sobre el proyecto. Ya, eso es lo que me interesa en este momento, evaluar cuáles van a ser aquellas condiciones que podrían afectar, ¿verdad? O mejor dicho, todo lo que se encuentre en el entorno que puedan afectar al proyecto. Pero repito, no voy a ver el proyecto como el edificio, no. Tengo que ver el lugar del emplazamiento, o sea, el terreno. Bien, ya aclarando eso, entonces quiero que se fijen en la tabla. En la parte superior, acá en esta parte ustedes pueden ver todos los usos de suelo, ya, educación, hospital, centros de salud, infraestructura vial, drenaje, cementerio, gasolina, todos los usos de suelo más comunes, ¿no? Y acá tenemos los componentes. ¿Qué nos ayuda esta tabla? Miren, aquí nos dice que dependiendo del uso de suelo que yo le vaya a dar, yo necesito garantizar que todos estos componentes ambientales cumplan con un cierto retiro. Y en este aspecto, si ya me aparecen más de 5 componentes con problemas, ya el proyecto en realidad debería de pensarla un poco, pues, de llevarlo a cabo, porque se me va a hacer un poco complicado. Pongamos un ejemplo. Quiero hacer una escuela, digamos, una pequeña escuela. Entonces, obviamente entro acá en educación, ¿verdad? Voy a marcar aquí toda esta columna de educación y vamos a empezar a ver cada componente. Fíjense bien. Para falla sísmica me dice que debe estar a 50 metros. Recordemos que estas distancias están en metros. O sea, yo no puedo construir una escuela a menos que la estructura se encuentre a 50 metros de una falla geológica ya establecida, pues. Ya, zonas con pendientes menores de un 1%, NP. Ustedes ven aquí un NP, PR, O. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué significa eso? Eso lo encuentran al final de la tabla, acá. Aquí está la clave donde les dice a ustedes qué significa cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, sigamos. Zonas con pendientes menores del 1%, no permitido. O sea, obviamente son terrenos que son, al no haber casi pendientes, son terrenos altamente inundables. Entonces no nos conviene, son terrenos peligrosos. Con pendientes entre 1 y el 10% es opcional. O sea, si se hace un buen trabajo de drenaje, pues podría trabajarse, ¿ves? Pero hay un problema, que eso implica un gasto adicional, ¿ok? En todo caso, eso me afectaría el proyecto. Entonces dije acá, uso óptimo, o es uso óptimo. En este caso no habría ningún problema. En el caso de PR, que era el que les explicaba, era uso permitido con restricciones. Aquí sí yo tendría que hacer gastos. Zona con pendientes superiores al 10%. Ahí sí yo tengo que hacer gastos, porque tendría que hacer movimiento de tierra, tendría que garantizar ahí que no vaya a tener problemas de deslizamiento, etcétera, etcétera. Igual acá, pues, zonas expuestas de deslizamiento no se permite, y así sucesivamente voy revisando cada uno de los componentes. Repito, si ya me salen más de 5 componentes mal, entonces ya el proyecto está con ciertos problemas, ¿ok? Como por ejemplo que tenga un cauce, que esté contiguo a un cauce, por ejemplo, que pase en líneas de alta tensión. Mire, debo estar a 500 metros de una línea de alta tensión.
Gasolinera, debo de estar a 200 metros de una gasolinera. Lugares de vicios, bueno, en una escuela tiene que estar a 500 metros. Otras instalaciones de salud, como por ejemplo hospitales, por el riesgo que tiene que estar a 500 metros. Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo primero que ustedes van a analizar. Dependiendo del uso de suelo que vayan a hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, van a hacer una residencia, perfecto. Entonces van a analizar toda esta columna y ver cada uno de los rubros. Entonces, esa es la primera tabla. Este es el primer colador que nosotros tenemos. ¿Cuál es el segundo colador que nosotros tenemos? Las variables. Ahora que ya sabemos más o menos si el proyecto está optimizado, por así decirlo, ¿no? Con respecto a algunos componentes, ahora me interesa a mí ver cuáles son las variables que debo considerar para la evaluación de los sitios. Entonces, por ejemplo, tengo acá, ahora es al contrario, a un lado tengo los usos un poco más específicos, y a la derecha tengo todos los componentes. ¿Qué son componentes? Todo lo que ambientalmente yo necesito revisar: clima, geología y suelos, ecosistema, medio construido, contaminación y el problema social e institucional. Entonces, repito acá de nuevo, dependiendo del uso de suelo, ¿verdad? Yo tengo que ver cuál de estos componentes son los que debo verificar. Por ejemplo, vamos a poner el caso de vamos a ver aquí, veamos educación, sigamos con educación, ¿verdad? Entonces me dice que para el componente clima yo debo garantizar, fíjense bien, orientación, viento, precipitación, ruido, calidad de aire. Veámoslo aquí, calidad de aire. Acá ya en geología y suelos solamente voy a verificar, fíjense bien, solamente voy a verificar sismicidad, erosión, forma geológica. No interesa, si está en blanco no lo voy a considerar. Los usos del suelo, ¿verdad? Si hay deslizamiento, estos usos del suelo son los que está actualmente en el terreno. Vulcanismo, si ahí tenemos alguna actividad volcánica cerca. Rangos de pendiente, la calidad de suelo y si hay suelos agrícolas cerca. En ecosistemas vamos a ver la hidrología superficial, la hidrogeología, mares y lagos, áreas protegidas. No voy a analizar calado y fondo, no voy a analizar especies nativas y así sucesivamente. Son todos los componentes que yo voy a verificar. Claro, bueno, está bien, estos son los componentes que voy a verificar y ahora me interesa saber cómo los voy a revisar, cómo los voy a verificar. Entonces, muy sencillo, para eso me voy a la tercera tabla, que es esta, que es el cuadro para la evaluación de los emplazamientos. Si ustedes se fijaron, ¿verdad? Por ejemplo, me voy a ir de nuevo a la segunda tabla. Para educación, dice que clima, yo tengo que analizar todito los componentes: orientación, viento, precipitación, ruido, calidad de aire, hasta aquí, ¿no? Calidad de aire. Los 5 componentes tengo que verificarlos. ¿Pero de qué manera? Entonces para eso me voy a esta tabla. Si ustedes ven las variables ahí, ¿verdad? Dice orientación, régimen de viento, precipitación, ruido, calidad de aire. Hasta ahí es la primera, ¿verdad? Las primeras 5. Entonces, esta tabla me da las variables, me da la descripción de la situación en que se puede encontrar esa variable en el terreno o en el sector y la evaluación que yo le voy a dar. En este caso, si se fijan, solamente tengo 3 opciones. Tengo evaluación para el valor de 1, el valor de 2 y el valor de 3. Pero ¿cómo sé yo qué valor le voy a dar? Muy sencillo. Veamos. Dice acá, la forma del terreno donde se ubicará el proyecto no permite una adecuada orientación de acuerdo al recorrido solar, o el sitio no satisface, o el sitio no dispone. Entonces, en este caso, la situación del terreno no es óptima para el proyecto. Por lo tanto, yo le voy a dar calificación 1. ¿Ya? 1. Porque es la menor. Veamos el otro caso. La forma del terreno donde se ubicará el proyecto tiene limitaciones.
pero se pueden incorporar medidas de diseño. Ok, entonces sí hay problemas, pero se pueden solucionar. Obviamente, esto hay que analizarlo muy bien porque implica mayor inversión. Entonces, en este caso, yo le doy un valor de 2. Y aquí dice la forma del terreno, permite una adecuada orientación, régimen de ventilación, acceso, o sea, está excelente. Entonces, en este caso, yo le doy una calificación de 3. ¿Ok? Igual aquí, en régimen de viento. ¿Ya? Dependiendo, repito, de cómo esté el proyecto. Entonces tengo lo peor, le doy 1, lo regular le doy 2 y lo óptimo le doy 3. Y así para todititas las variables que me pidieron analizar en esta tabla. Recuerde que no son toditas las variables, son como 40 y pico de variables, pero no las voy a revisar todas, sino las que específicamente me indique esta tabla. Ok, entonces ya con esto, con esta calificación que yo voy a tomar aquí en esta tabla, paso a la última. ¿Cuál es la última? El histograma de evaluación. Y aquí, por favor, mucha atención. Este histograma, si ustedes se fijan, tiene toditas las variables, igual, todas las variables que analizamos, ¿verdad? Que las variables que están tanto en la tabla de instrumentos, ¿ya? Las que son las variables a considerar, las que están acá, en esta otra tabla, ¿verdad? Y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Aquí están las variables y aquí hay dos partes que dice para uso del formulador y para uso del evaluador. O sea, el formulador en este caso seríamos nosotros, que somos los que vamos a hacer el levantamiento. Somos los que hicimos la valoración en el terreno. Y la otra es el evaluador, o sea, el que va a ir al terreno de nuevo para verificar que lo que nosotros hicimos está correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense bien. Cuando en esta tabla nosotros encontremos, recuerden, las variables, por ejemplo, en este caso, veamos una infraestructura vial, por ejemplo, me dice que no voy a analizar nada para clima. O sea, una infraestructura vial, calles, andenes, aceras, superficie, rodamiento, no necesito analizar nada de clima, ¿ok? Entonces, cuando sucede eso, yo en el histograma voy a marcar aquí, donde dice no aplica. Entonces aquí yo le voy a poner una X. ¿Para qué? Para indicar, ¿verdad?, de que esa variable yo no la estoy totalizando. Igual, o la marcan o la dejan en blanco, no hay ningún problema. ¿Ok? Lo ideal sí es, cuando no se va a revisar, se le pone una X. Para que también el evaluador tenga la certeza, pues, de que se hizo bien el trabajo. Entonces, por ejemplo, si me tocó revisar en el terreno la orientación y yo encuentro que la orientación es más o menos adecuada, entonces yo tengo aquí, miren las opciones para valoración. Tengo la opción 1, tengo la opción 2 y tengo la opción 3. Estas tablas aquí, que lo que están en color, eso no hay que tocarlo. Entonces yo solamente puedo introducir datos aquí, ¿verdad? Aquí y aquí. Pero ¿qué dato es el que voy a introducir yo? Solamente el valor de 1. No es que si obtuve la orientación, y esto es interesante explicárselo. Recuerden que en la orientación yo tengo opción de dar 3 valores. Valor 1 al más pésimo, 2 a una situación regular y 3 a una situación óptima. Sin embargo, aquí en el histograma yo solamente voy a poner 1 donde le corresponda. O sea, si es pésimo, pongo 1 aquí. ¿Ya? Si es pésimo, ok, entonces pongo 1, el 1 lo pongo aquí. Y aquí no iría. ¿Ok? Si es regular, entonces lo coloco aquí. Si es excelente, entonces el 1 lo pongo aquí. Ya, y borraría este. Estamos entendidos. Eso es solamente, nada más. O sea, lo mismo, voy a usar el mismo valor, ¿verdad? Que está en el mismo, a ver, para que seamos más prácticos. Los valores que yo voy encontrando aquí, o que ya cotejé aquí yo, el valor que yo haya puesto aquí, ¿verdad?, es el mismo que yo voy a introducir acá.
¿Pero dónde? En la casilla correspondiente, ¿ok? Pero lo que voy a poner no es ni 1, ni 2, ni 3, es solamente 1. Eso es lo único que voy a colocar, 1 donde le corresponda. Entonces ya con eso hacemos, ¿verdad? Llenamos nuestro histograma. Este histograma ya está listo para que ustedes solo lo trabajen, ¿ya? Y lo interesante es este número mágico. Cuando nosotros vayamos modificando cada uno de esos valores, este numerito mágico nos va a cambiar. Y lo que nos interesa es encontrar este número, este valor total. Acá es donde nos va a decir si realmente nuestro proyecto vale o no la pena desarrollarlo. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué significan esos valores? Entonces veamos acá abajo. ¿Cuál es el significado de las evaluaciones? ¿Ya? Entonces, como el valor es 2.8, aquí dice valores entre 1 y 5, significa que el sitio es peligroso, no vale la pena invertir. Valores entre 1.6 y 2, el sitio es peligroso, ¿verdad? Pero sugiere buscarse otra alternativa, a menos pues que no sea ni modo, pues no sea posible, pues hay que trabajarlo e invertir mucho más. Y valores entre 2.1 y 2.5 significa que el sitio es poco peligroso, con muy bajo componente de riesgo, ¿ve? O sea que es óptimo siempre y cuando no se encuentren problemas o no haya sido marcado donde hay situaciones pues de riesgo en sismos, deslizamiento, vulcanismo, mar y lago, fuentes de contaminación y marco legal. O sea que el terreno tenga problemas legales, entonces ahí pues pondría en riesgo la inversión. Y recuerden que el valor era 2.8, para valores de 2.6 para arriba, significa que el sitio no es peligroso, hay muy bajo riesgo y hay una buena calidad ambiental. Por lo que se considera este sitio elegible para el desarrollo y la inversión, siempre y cuando no se obtengan calificaciones de 1 en algunos de los siguientes aspectos. Los mismos, sismo, deslizamiento, vulcanismo. Entonces, esto es lo que yo necesito que ustedes hagan. Vayan a buscar un terreno, busquen un uso de suelo, ustedes cójanlo, ¿verdad? Y hagan las evaluaciones a cómo está ahí. Ustedes manejan, pienso yo, no, me imagino que ustedes manejan Google Earth. De todas maneras, si no lo manejan, les voy a agregar a la par de este video, les voy a dar el link de un tutorial de Google Earth para que ustedes trabajen y puedan hacer una evaluación de sitio desde su casa, pues considerando ahorita la situación de riesgo. Les voy a enviar también ese video para que lo trabajen muy bien. Google Earth ustedes lo pueden descargar gratis a su computadora y van a ver ustedes pues las maravillas que pueden hacer. ¿Ok? Bueno, cualquier duda, no duden en avisarme. Repito, el trabajo que ustedes van a hacer ahorita es una evaluación ambiental, escogiendo un terreno, pensando en qué proyecto van a desarrollar en él y haciendo la evaluación de acuerdo con todos estos instrumentos. Y al final, recuerden que lo que vale es este numerito mágico. Ya, háganlo bonito, hagan un informe bien detallado, correcto, porque después ya lo único que nos falta, que eso lo vamos a ver después, tienen esta semana y el resto de Semana Santa. Después lo que vamos a analizar ya nos quedaría cómo hacer un plan de gestión ambiental, que eso ya es un poco más complicado y nos va a llevar un poquito de tiempo mientras nos dure este curso. Bueno chicos, un placer y siempre quedo a su disposición.